Pasan 33 minutos de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que la negociación presupuestaria sigue en el aire y que con ella está en el aire también el futuro de la legislatura, de la política en España a corto plazo. Es un proceso en el que se pone a prueba esa alianza que han suscrito el Gobierno y Unidos Podemos. Carlos Sánchez Mato es economista, heterodoxo, según su propia definición, es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, es responsable de políticas económicas de Izquierda Unida y es una de las personas que estaba en la sala de máquinas fraguando ese borrador presupuestario. Señor Sánchez Mato, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Antes de preguntarle por las cuentas, ¿es usted partidario de suspender la exportación de armas a Arabia Saudí? Por supuesto que sí. Es evidentemente increíble que en los tiempos actuales, pues con datos del año 2017, pues entreguemos algo tan importante como la solvencia, como la credibilidad y la defensa de los derechos humanos por la venta de 270 millones de euros en munición y en armas a Arabia Saudí, una teocracia absolutamente vulneradora de los más mínimos derechos humanos. Pero ya sabe usted que Arabia Saudí toma nota y que luego podía rescindir, por ejemplo, los contratos por un dinero mucho mayor para construir barcos en los astilleros de Navantia. Por supuesto, pero un gobierno y un Estado que se digne llamarse con ese nombre debería tener siempre alternativas ante chantajes de ese estilo. Desde luego no puede ser, y me niego, nos negamos desde Izquierda Unida a que la dicotomía sea entre corbetas y puestos de trabajo. En absoluto esa es la cosa que hay que defender. Lo que hay que plantear es que hay que defender derechos humanos y además puestos de trabajo. Lo que pasa es que en el día a día de la actividad del gobierno a veces el dilema es ese, ¿no? Quiero decir, si no hay un contrato alternativo... Cuando eso ocurre es porque previamente no se han hecho bien las cosas y es algo que llevamos denunciando no en el momento actual, por lo que últimamente se ha conocido acerca de la actuación del gobierno de Arabia Saudí, sino esto es algo que viene de muy atrás y llevamos denunciando lo suficiente tiempo como para que las alternativas hubieran proliferado. Todavía hoy es posible actuar de otra manera. Otro asunto, aparte de los presupuestos, ¿qué le parece el embrollo del Supremo con las hipotecas? Bueno, es una verdadera vergüenza que en este caso el Tribunal Supremo lo que haya hecho ha sido dejar en stand-by, en suspenso, una decisión claramente establecida por la Sala que tiene atribuido ese tipo de decisión. Claramente está evidenciado en este caso que la banca manda y en este caso ha impuesto una determinada decisión de pedir tiempo muerto, pero yo creo que en justicia eso no casa, no tiene ningún sentido porque durante todo este tiempo pasado ha habido decisiones de los tribunales de justicia que no han sido paralizadas aunque han causado un daño social absolutamente demoledor. Más allá de la cuestión judicial, ¿hay que preocuparse por si eso tiene mucho impacto en los bancos? Yo entiendo que usted es partidario de que los bancos asuman sus costes y que no se pasen a la ciudadanía, pero luego también, lo vimos en el caso de Lehman Brothers, el problema es que si los bancos tienen problemas para ser solventes, al final el ciudadano lo paga. Ese también es un criterio importante, ¿no? Es que eso está ocurriendo ya. No pensemos que porque no abonen lo que les corresponde, según la Sala del Tribunal Supremo que ha dictaminado eso, si no pagan lo que supone eso, ya los ciudadanos y ciudadanas del Estado español no estamos ayudando a las entidades bancarias. Ninguna entidad bancaria privada podría sobrevivir ni una sola semana si no fuera por las ayudas públicas que reciben, de manera continua, de manera absolutamente continua, no las cajas de ahorro. El conjunto del sistema bancario privado en este país subsiste por las ayudas públicas. Eso no casa demasiado bien con ese planteamiento de intentar hacer que se eludan otros costes. Evidentemente, lo que hay que hacer es que una entidad privada subsista sin ningún tipo de apoyo, de respiración asistida por parte de las administraciones públicas, y si no pueden subsistir por sus propios medios, pues tendría que actuar. Lo que defendemos, por ejemplo, en Izquierda Unida, es que haya banca pública y que esa banca pública sea de todos y todas. El borrador de presupuestos, el acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos, ¿es tan social como dicen los socialistas? Evidentemente es un avance porque sobre todo hay que ponerlo en perspectiva, hay que compararlo con lo que teníamos. Lo que teníamos era una posibilidad de tener una prórroga de presupuestos del Partido Popular, de Rajoy y del señor Rivera, que fueron los que acordaron, los que pergeñaron las cuentas de 2018. Por supuesto, el Partido Popular también nos dejó las anteriores, que habían supuesto un enorme daño al conjunto de la mayoría social de este país, poniéndolo en contraposición
con las cuentas del Partido Popular, esto es un avance, pero esto es algo absolutamente insuficiente para la inmensa mayoría de la población de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando ya de prácticamente una década en la cual lo que se ha producido ha sido un socavamiento continuo de lo que es el Estado social, y eso se ha notado en sanidad, se ha notado en educación, se ha notado en dependencia. Cualquier inicio de cambio de tendencia, nosotros y nosotras lo vamos a saludar como algo positivo, pero en absoluto es nuestra meta. ¿Le gusta el traje moderado que ahora viste, y es una metáfora, el señor Pablo Iglesias? Iba a decir moderado, pero a veces da la sensación de que ha asumido un rol de estadista socialdemócrata. ¿Qué le parece? No, a mí me parece fenomenal lo que cualquier fuerza política, y más las aliadas, puedan decidir. Es su papel, el papel que tiene el compañero Pablo Iglesias, y absolutamente respetando su decisión. Evidentemente, en la posición de Izquierda Unida es otra. La posición de Izquierda Unida no solamente no consideramos que haya que cogobernar, consideramos que tenemos que gobernar. Para eso esperamos tener mayoría algún día que nos permita de verdad llevar adelante nuestras decisiones. Izquierda Unida está a la izquierda de Podemos. Bueno, cada uno evidentemente considero, yo tengo esa perspectiva. El borrador de presupuestos que se ha enviado a la Comisión Europea ha hecho, es verdad que en un tono muy amable, pero ha hecho que la Comisión pida algunas aclaraciones al Gobierno. Parece que hay dudas sobre el cumplimiento estricto de la cifra de déficit. ¿A usted le preocupa? En absoluto, no me preocupa la cifra de déficit desde el punto de vista solamente económico. Me preocupa el déficit social que hay en este país. Estamos ahora mismo destinando del orden, para que la gente nos entienda, de unos 50.000 millones de euros menos a políticas públicas de lo que es la media de la Unión Europea. Eso me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque eso se traduce en que nuestros mayores no tienen la atención que deberían tener, en que nuestros chavales y chavalas en los coles o en los institutos no tienen los recursos que deberían disponer, o que la gente que tiene dificultades con su salud pues no es atendida de la manera que merece. Eso es lo que me preocupa. Pero lo voy a contraargumentar con una frase que decía hoy el comisario Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos, en relación a Italia. Él decía, si la deuda es demasiado alta, al final la deuda es el enemigo del pueblo, y lo argumentaba con que Italia ha tenido que pagar este año en el servicio de su deuda tantos intereses como en su presupuesto de educación. Es un disparate lo que ha dicho el señor Moscovici, y lo explico de manera muy clara. Italia o el Estado español tienen que pagar intereses por la deuda pública porque se ha decidido, a nivel de esa Comisión Europea y de esa burocracia del Banco Central Europeo, que no es otra cosa que un lobby al servicio de la banca privada, que necesitamos un intermediario para que nos compre la deuda pública. Simplemente hemos situado a un intermediario, que es en este caso el sistema bancario, para que haga algo que podríamos hacer de forma directa desde el Banco Central Europeo y pagar 0 euros de intereses desde las administraciones públicas. Eso, simplemente en el tiempo que estamos dedicando a esta entrevista, pues se podría cambiar los estatutos del Banco Central Europeo y esa situación no se estaría produciendo. Pero claro, se le acabaría el negocio a esos intermediarios financieros. Pero entonces lo que usted plantea es que el Banco Central Europeo preste a 0% a los estados de la zona euro, ¿no? Qué disparate, ¿a que sí? Un disparate que el Banco Central Europeo, suyo y mío, nos preste a los estados al 0%. Es un verdadero disparate. Entiéndame la ironía. La ironía, entiendo la ironía, pero lo digo porque hay mucha gente que dice, no, porque eso es darle a la máquina de hacer dinero y eso acaba en una inflación loca. Claro, es que para que la gente nos entienda, en estos últimos años, los 3 últimos años, las políticas monetarias que ha implementado el señor Draghi, lo que han hecho ha sido darle a la máquina de hacer dinero. Pero la gente que nos está escuchando no habrá notado que le ha llegado ese dinero, porque ese dinero lo que ha ido ha sido a las entidades bancarias para que especulen en los mercados financieros y generen una situación que ya aviso para decir en este mismo programa que generará una explosión de una burbuja antes que después. Cuando ocurra, habrá gente que diga que eso no fue avisado por nadie. Mucha gente lo lleva diciendo, que esas son las políticas monetarias que se han destinado y que se han realizado por parte del Banco Central Europeo. Fíjese qué locura le voy a plantear. Imagínese que esa máquina de hacer dinero se destina a crear empleo público con dignidad para, por ejemplo, afrontar los enormes déficits que tenemos en sanidad, en educación o en dependencia. Bueno, pues eso generaría un estímulo para la economía, además permitiría que hubiera empleo digno, pagado de manera adecuada, y generaría la misma inflación que la que ha generado en el momento actual
la actuación que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo. Hay dos alternativas. Una alternativa, desde el punto de vista europeo, es estimular el funcionamiento del sistema financiero privado, y hay otros y otras que pensamos que hay que pensar en la gente. Me apunto también, dicho al margen, nota al margen, ese pronóstico sobre la burbuja. ¿Sabía usted Es inevitable. Todas las burbujas, Antonio, todas las burbujas terminan estallando. Y en el momento actual, la debilidad de los balances financieros de los bancos, por más que dentro de unos pocos días los test de estrés muestren una aparente salud del sistema bancario, la situación de las entidades bancarias a nivel general europeo es peor que la del 2008. ¿Incluidas las españolas? Por supuesto. El salario mínimo interprofesional. Hemos leído muchísimos análisis, también argumentos políticos o de la COE, que son argumentos de parte, pero también analistas económicos diciendo subir el salario de forma tan brusca a los 900 euros el año que viene es una buena mala idea o una mala buena idea. La intención está bien, pero puede acabar desincentivando el empleo y haciendo que haya menos trabajo. Nada en absoluto hace relacionar lo que es la tasa de desempleo con la situación del salario mínimo. Eso es una versión interesada por parte de quienes están muy a gusto, con salarios, además, aprovecho para decir, muy elevados, pues considerando que gente que recibe una retribución de 736 euros al mes, pues vive demasiado bien. Me parece que es un disparate el considerar que la subida del salario mínimo no es algo positivo, simplemente teniendo los pies en el suelo. Evidentemente, yo creo que ha sido algo muy bien recibido por parte de la gente y entendiendo que eso no es más que un paso para eliminar determinadas cosas que han sido letales para la economía y para la sociedad de los españoles y españolas. Y es que la precariedad que nos ha traído las dos reformas laborales, tanto la del PSOE como la del PP, nos ha dejado una situación muy complicada desde el punto de vista social. Y eso será algo dañino cuando haya una futura crisis, que la volverá a haber. Pero ya sabe usted que hay mucha gente que argumenta, a lo mejor empresarios o gente que sencillamente piensa así, dice, sí, aunque la intención sea buena, se sube el coste de hacer un contrato, pues a lo mejor la empresa que quería tener a 15 empleados se tiene que quedar con 12. Claro, con ese argumento se podría volver incluso a una situación, pues de la esclavitud que existía en épocas pretéritas. Creo que es algo absolutamente fuera de lugar. Yo creo que lo que fundamentalmente ponen como problema en el momento actual, en el escenario actual, en las encuestas que realiza el Banco de España, las empresas, no solamente las grandes, también las pequeñas y las medianas, es que les falta demanda, que les faltan clientes, para que nos entendamos. Les faltan clientes porque, entre otras cosas, la gente tiene una situación de precariedad, incluso trabajando se puede ser pobre en este país, y eso es algo que hay que atajar. No solo se ataja con la subida del salario mínimo, pero ese es un paso muy importante, desde luego, y en Izquierda Unida estamos muy orgullosos y orgullosas de haber podido contribuir a que ese primer paso se haya dado. Un efecto colateral de esa subida del salario mínimo es que también sube la base mínima impositiva. En el caso de los autónomos ya han dicho ustedes que eso se va a corregir, pero subiría también en el caso de los asalariados. Eso es un problema para ellos, para las pymes. Lo que no puede ser nunca un problema es que algo que supone contribuciones a la seguridad social, y que no es otra cosa que salario diferido, es salario que cobraremos de alguna manera cuando tengamos nuestra pensión de jubilación. No se puede descapitalizar la seguridad social y luego al mismo tiempo reclamar pensiones dignas. Lo que estamos entendiendo es que tiene que haber un cambio muy radical en las políticas con las que se ha pretendido decir que salíamos de la crisis. Miren, con respecto a hace 10 años, ahora mismo la masa salarial, o sea, la suma de todos los salarios que cobran trabajadores y trabajadoras en nuestro país, es 34.000 millones de euros inferior a la que había hace 10 años. Y los beneficios son superiores. Lo que se ha producido es el clásico tocomocho. Nos han cambiado beneficios empresariales por salarios del conjunto de los trabajadores. Y eso lo que genera es más desigualdad y una sociedad peor. Una sociedad que además afrontará, con muchísima más dificultad, los retos que tiene pendientes. Otro argumento que estamos oyendo mucho estas semanas: la economía española y la mundial se estarían enfriando, y en ese contexto no es prudente hacer un giro presupuestario, un giro expansivo. ¿Qué le responde usted? Precisamente cuando tienen que actuar las administraciones públicas de manera anticíclica es cuando se producen situaciones de enfriamiento claras como las que se están dando. Es que lo que ha ocurrido en los años anteriores, desde luego, no es mérito de las políticas de la derecha. Ha habido determinados vientos de cola, así han sido denominados desde el punto de vista de la economía internacional, que han tenido muchísimo que ver con esas tasas de crecimiento. En absoluto han sido las decisiones del señor Rajoy. Siento pincharle el globo a quien así lo pensara, pero lo que ha ocurrido es que ha habido unos precios de petróleo y materias primas asombrosamente bajos por motivos geoestratégicos que no creo que dé tiempo en el momento
momento actual abordarlos, y un dopaje de la economía por las políticas monetarias al 0% de dinero gratis a las entidades bancarias, que, entre otras cosas, lo que ha permitido es estimular la burbuja, pero también abaratar las hipotecas de las familias. Cuando ese dopaje desaparezca, que ya está empezando a desaparecer, empezamos a ver la cruda realidad. Y lo que no puede ser es que la cruda realidad volvamos a hacerla recaer sobre quienes no tuvieron responsabilidad en el estallido de la anterior crisis, y desde luego tampoco sobre la situación actual. Usted es concejal en Madrid, formó parte del equipo de Ahora Madrid con Manuela Carmena, fue su responsable económico, luego tuvo sus diferencias y dejó de serlo. ¿Le gustaría que Manuela Carmena volviera a ser alcaldesa? Ella dice que se va a presentar, sería su candidata. Yo lo he comentado en muchas ocasiones. Me parece muy bien que Manuela tenga la intención, las ganas y la fuerza de volver a ser candidata, y lo que siempre hemos dicho desde mi formación política, desde Izquierda Unida y desde las bases de Ahora Madrid, es que tiene que haber procesos de primarias para que puedan elegirse a los candidatos y a las candidatas, y desde luego Manuela sería una muy buena candidata, pero tampoco me parece que las candidaturas deben ser algo personalista, tienen que ver también con los programas que en este caso deben ser aprobadas por todos y todas. ¿Y usted se ve todavía la legislatura próxima en la política municipal? Le he hecho casi todas las preguntas sobre economía estatal, no sé si eso es una pista, o ¿usted se ha pensado qué va a hacer a partir de mayo? Yo tengo bastante con todo lo que tengo encima ahora mismo, y aunque no me queráis creer, no estoy planteándome nada acerca de lo que pase en mayo. En mayo del 2019 pues queda mucho tiempo, no hay ningún problema. Yo estaré donde mi organización quiera. Ya sabe usted que normalmente de los políticos eso no nos lo creemos. Pero ya. Lo que pasa es que en este caso, Alberto, es verdad. Carlos Sánchez Mato, economista heterodoxo, insisto que su propia definición, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y responsable de política económica en Izquierda Unida. Muchísimas gracias por haberse acercado a nuestro estudio, por haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.